¿Qué tal? Pues vamos a continuar un poquito con la parte de la electrónica y en esta ocasión vamos a hablar de aquel equipo que nos ayuda a realizar diferentes mediciones, muchísimas o una multitud de mediciones, es decir, un multímetro, ¿ok? Aquí en pantalla estamos viendo uno que se ocupa para los laboratorios, ¿ok? Entonces, un multímetro es aquel dispositivo que nos ayuda a realizar diferentes mediciones en el ámbito de la electrónica. Nos va a ayudar a medir voltajes, a medir corrientes, a medir el valor de resistencias, si los diodos están en buen estado, un cortocircuito o un circuito si tiene continuidad o no, frecuencias, etcétera. Nos pueden ayudar para muchos valores que nosotros podamos obtener. ¿Ok? Eso es un multímetro, es un dispositivo que nos va a ayudar a realizar diferentes mediciones. ¿Cuáles son sus partes principales? Este multímetro, como les decía, se ocupa en los laboratorios y es de alta precisión. Y si observan, tenemos en negro una pantalla. En esa pantalla pues nos van a ir arrojando los valores que nosotros vayamos midiendo. Del lado izquierdo de la pantalla nosotros tenemos como 4 agujeritos, 4 burners, donde nosotros vamos a ir conectando unos cables y dependiendo la lectura que nosotros vayamos a hacer, es que nosotros vamos a ir conectando los cables ahí. El negro se conecta donde dice COM y el rojo es el que vamos moviendo en las otras posiciones. Por ejemplo, donde está el rectángulo rojo, tenemos una V, una omega y un símbolo de diodo. Ahí nosotros podemos hacer esas 3 lecturas diferentes. Y del lado derecho, nosotros tenemos 10A, 10 amperes y 100 miliamperes. Estos son los valores máximos que puede medir. Hasta 100 miliamperes y 10 amperes. ¿Ok? Además, debajo de la pantalla nosotros tenemos diferentes botones que son los que nosotros vamos a estar cambiando de qué valor es el que queremos medir. Por ejemplo, el primero que nosotros tenemos aquí es el de voltaje de corriente directa. Aquí en la V, con una línea horizontal larga y 3 líneas horizontales pequeñas, nosotros vamos a medir voltaje de corriente directa. ¿Ok? Ya aquí el dispositivo nos dice en la parte de los bornes que nosotros vamos a poder medir hasta 1000 volts de corriente directa y 750 volts de corriente alterna máximo. ¿Ok? También nos indica que vamos a poder medir de amperes de corriente directa en el siguiente botón. Y los dos botones de abajo pues son respectivamente el de volts de corriente alterna y amperes de corriente alterna. ¿Ok? El tercer botón de arriba nos indica que nosotros vamos a hacer una lectura en ohms. ¿Ok? Abajo nos indica la frecuencia y el último botón blanco que nosotros tenemos aquí pues nos indica que es para medir diodos y continuidad. ¿Ok? El botón de abajo es para que haga una lectura de forma automática. ¿Ok? Los siguientes botones pues ya van cambiando un poquito y pues nos van indicando si nos muestra el valor mínimo, el máximo. Si los valores están cambiando mucho, pues que retenga el valor, o si queremos que ya ese valor se quede en el display, pues tenemos en la pantalla tenemos el botón de hold. El botón verde es el de encendido. ¿Ok? Va a ser muy raro que nosotros en un makerspace, en nuestras casas, pues nos encontremos un multímetro como estos, porque son bastante caros. ¿Ok? Entonces, ¿qué multímetro nosotros sí podemos ir comprando? Pues podemos comprar el que les voy a mostrar. Este es un multímetro que yo les recomiendo ampliamente, es uno de los que yo utilizo, es un BC99, este es de marca Proster y de marca Vichy, pero este modelo en específico, yo lo recomiendo bastante. Observen que igualmente tiene una pantalla, que es la que tenemos aquí, tenemos diferentes botones, máximo, mínimo, tenemos también para ver un valor que se quede estático en la pantalla, el botón de hold, el de rango. Tenemos un pequeño dial, un pequeño disco muy chiquito con letras E, B y C.
Esto es para los transistores, para que nosotros podamos comprobar cuál es el emisor, cuál es la base y cuál es el colector. En la parte central del multímetro nosotros tenemos un dial, un disco, una perilla, ¿ok? Esta perilla, la primera posición que nosotros tenemos aquí es la de apagado. Luego tenemos volts en corriente directa, volts en corriente alterna y luego tenemos ohms, continuidad y diodos. Nosotros aquí hacemos un switch, por así decirlo, como si fuera un shift, como en la calculadora, de cuando nosotros vamos presionando el botón azul, pues va cambiando entre los diferentes valores que nosotros tenemos. Es decir, por ejemplo, cuando la perilla yo la tengo en esta posición, por default la primera lectura que me va a arrojar va a ser para que nosotros podamos medir ohms, el valor de algún resistor. Cuando yo presiono por primera vez el botón de color azul, sería mi primer shift, y vamos a poder medir diodos, y una vez que yo lo presione por segunda vez este botón azul, pues vamos a poder medir una continuidad. También pueden medir capacitancias, pueden medir frecuencias, pueden medir grados centígrados, grados Fahrenheit. Aquí esta posición es la que yo les decía para la parte de los transistores, y va muy relacionado con el disco que les acababa de mencionar, donde tenemos E, B y C, donde las E significan emisor, las B bases y las C colectores. Eso es para la parte de transistores. Luego tenemos la parte de corriente, que es de microamperes, miliamperes y amperes. Es muy importante que observemos que debajo de nuestra perilla nosotros tenemos aquí una parte donde dice temp, donde nosotros podemos conectar un sensor de temperatura que viene incluido en el paquete. Son este pequeño cuadrito de color amarillo el que vamos conectando acá, y el otro extremo nosotros lo vamos a poner donde deseamos saber qué temperatura tenemos. Abajo tenemos los 4 bornes, como les decía. El cable negro siempre lo vamos a conectar donde dice COM, y el otro cable, el rojo, es el que vamos a estar cambiando dependiendo de lo que queremos medir. Por ejemplo, volts, ohms, frecuencia y las especificaciones que nos dicen aquí. Por ejemplo, nos dice máximo 1000 volts de corriente directa o 750 volts de corriente alterna entre estas dos terminales o entre estos dos bornes. A continuación tenemos los bornes de los amperes. Tenemos que máximo puede medir hasta 600 miliamperes o por 10 segundos máximo hasta 20 amperes, ¿ok? Va a depender mucho de qué es lo que queramos medir. Nosotros vamos a estar midiendo mucho la parte de volts, vamos a estar utilizando volts y ohms. La parte de corriente es muy importante que nosotros tengamos cuidado cuando estemos haciendo estas mediciones o estas lecturas, porque podemos ocasionar un cortocircuito o dañar nuestro multímetro. Es importante que leamos nuestro manual de operaciones y saber muy bien qué es lo que vamos a medir, ¿ok? En esta ocasión estamos viendo un multímetro que les recomiendo, lo pueden adquirir, es de costo accesible, y tenemos una pantalla y tenemos igual en el centro su perilla, su disco o su dial, y tenemos bornes, sus borneras ya conectadas con sus cables. El negro, que es el que va a ir conectado al común, y el rojo, que en esta ocasión lo tenemos conectado para medir volts, ohms y miliamperes. Si nosotros nos acercamos, podemos darnos cuenta de que tenemos abajo de la pantalla el botón de hold. Como les decía, es cuando nosotros tenemos valores que están fluctuando, que están cambiando, nosotros podemos presionar ese botón para dejar un valor que ya tenemos en pantalla, lo deja fijo, es como si le pusiera una pausa, y pues así ya lo podemos visualizar mejor, ¿ok? Luego en nuestro dial pues se maneja de forma muy similar a los anteriores que ya estamos viendo. Por ejemplo, en blanco tenemos esta sección donde nos indica que podemos medir volts en corriente alterna, y cada vez que nosotros lo colocamos, por ejemplo, en cada una de las pequeños circulitos,
nos indica que podemos medir hasta ese valor. Por ejemplo, a la derecha tenemos que podemos medir hasta 600 volts de corriente alterna. La siguiente circulito nos dice que podemos medir hasta 200 volts de corriente alterna. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos amperes en corriente directa. Este primer circulito que nosotros tenemos aquí, pues nosotros ahí vamos a poder medir hasta 200 microamperes de corriente directa. Y así hasta 2 miliamperes, 20 miliamperes y así hasta 10 amperes de corriente directa. Luego, es curioso porque este multímetro también tiene esta función de HFE, que es para la parte de transistores, como les decía. Igual tenemos las letras E, C y B, que es emisor, colector y base, que eso es para la parte de transistores, ¿ok? Luego tenemos la función de diodo, que aquí pues también nos va a ayudar para medir continuidad. Luego tenemos esta sección en color verde que tenemos para medir los valores de las resistencias, ¿ok? Por eso tenemos una omega i, una letra griega omega, y lo que nos va a decir es que en este primer círculo nosotros vamos a poder medir hasta 200 ohms. En este circulito vamos a poder medir hasta 2000 ohms, en el siguiente hasta 20.000, hasta 200.000 en el siguiente círculo, y en el último tenemos hasta 2 mega ohms. ¿Ok? Cuando nosotros no tenemos un valor de resistencia que no podamos saber cuál es, o de voltaje, pues lo recomendable es que nosotros vayamos del mayor al menor. Por ejemplo, nosotros en esta sección en color blanco tenemos los volts de corriente directa. Entonces nosotros, si tenemos un voltaje que desconocemos, pero ya sabemos que es de voltaje de corriente directa, pues podemos empezar aquí en 600. ¿Ok? 600 volts de corriente directa. Si en la pantalla no nos arroja un valor, nos arroja cualquier otra cosa, un símbolo, un 1 recorrido hasta la izquierda significa un infinito, u otro detalle que nos arroja en la lectura, pero que no sea un valor tal cual, pues vamos a ir decreciendo en la escala, pero empezando en 600 volts de corriente directa. Y luego así ir disminuyendo 200 volts de corriente directa, 20 y así hasta que nosotros obtengamos una lectura adecuada. Entonces, en este multímetro, como les decía, pues nosotros también tenemos 3 bornes, ¿ok? En este último que nosotros tenemos del lado izquierdo, pues podemos medir hasta 10 amperes de corriente directa, ¿ok? Y pues es muy importante que nosotros vayamos leyendo y observando siempre muy bien y con mucho cuidado, pues nuestro manual de instrucciones para así estarlo cuidando muy bien. También les recomiendo que ustedes cuando compren un multímetro o adquieran un multímetro, pues compren uno que utilice una batería de 9 volts. ¿Ok? Esto nos va a ayudar mucho en las lecturas y en las mediciones. Hay unos multímetros que se están saliendo, pues que nosotros podemos utilizar baterías de reloj, baterías de 3 volts o baterías AA o AAA de 1.5 volts. Estos no son los más recomendados. Yo les recomiendo que utilicen un multímetro que por dentro funcione con una batería o una pila de 9 volts. Aquí tenemos otro multímetro de marca Agilent y su modelo es el U1272A, y observen que es muy similar al que nosotros les hemos estado mostrando. Es prácticamente igual tiene diferentes botones, diferentes funciones, igual tiene una perilla, un dial donde nosotros vamos a ir seleccionando pues qué valores podemos ir midiendo, ok, volts en corriente directa, milivolts y así. Y pues igual abajo pues tenemos diferentes bornes donde nos indica dónde tenemos que conectar para ir conectando diferentes dispositivos, diferentes componentes electrónicos que vamos a medir. Aquí tenemos otro, es de marca Volcraft, y observen que es muy similar a los que hemos estado viendo. Aquí pues lo más recomendable es de que ustedes seleccionen un multímetro dentro del margen de sus posibilidades y para qué lo van a utilizar. Si es para cuestiones educativas,
si es para cuestiones de laboratorio, si es para cuestiones industriales. Por ejemplo, un FLUC como este puede ser utilizado en cuestiones educativas universitarias o incluso en algunos laboratorios o hasta en cuestiones industriales. Es muy reconocida esta marca. Hay otras marcas también muy reconocidas y observen que los multímetros en general no varían, son muy similares. Espero que este video te haya servido para irte familiarizando con la parte de multímetros y pues te recomiendo que continúes para que nosotros hagamos una práctica de multímetros en la plataforma de Tinkercad.